Quiero contar historias. Mi nuevo canal de YouTube. Hola, bueno, pues aquí estoy de nuevo y voy a seguir con otro capítulo, ya con ese viaje a la India, antes de regresar al animismo dentro de no sé lo que dará este viaje. Se dará para 1 o 2 capítulos, pero ya regresaré al animismo africano, ¿no? Bueno, estábamos en la frontera entre Irán y Pakistán. Nos habían detenido por espías afganos, porque se me ocurrió contestar a lo que yo creí que era una bromita y no lo era, cuando me preguntaron si era un espía afgano. Y ahora ya estábamos con aquel periodista indonesio que vivía en esta zona de nadie, en el desierto, ¿no? Tenía como una gran estera donde nos tendimos todos entre arbustos, preparó un té, preparó una comida muy frugal, pero que nos sentó de maravilla. Y allí dormimos viendo aquellas estrellas, hablando hasta tardísimo. Él nos contó su vida. Y bueno, yo creo que para nosotros aquello fue maravilloso, ¿no? Aquella experiencia, que no sabíamos lo que iba a ocurrir al día siguiente, pero es que nos daba igual, porque estábamos tan felices ahí, escuchando unos ruidos que no sabíamos de qué animales debían ser, y las estrellas, y estrellas fugaces, y fue realmente una maravilla, una sensación de libertad. Por fin estábamos donde queríamos estar, aunque no tuviéramos ni dinero, ni pasaporte, ni coche, ni nada. Habíamos dejado todo aquel samsara, ¿no? de España, del franquismo, de la religión, de los padres, de no sé qué. Empezábamos a ser nosotros mismos. Entonces yo recordé aquel país tan maravilloso, una arquitectura increíble, ¿no? Aquellos edificios con los estanques de agua, los surtidores, que tanto ha influenciado luego la arquitectura india y la árabe, no digamos, la Alhambra de Granada, el Generalife, es que está inspirado en esa arquitectura iraní, que no es especialmente musulmana, es anterior, es zoroástrica, ¿no? Aunque luego ha habido la aportación evidente en la época del Islam, ¿no? Y era realmente un país fascinante, con aquellas montañas, las montañas Zagros tan misteriosas, como acaracoladas, como de pintura, como de una pintura budista casi. Y luego las miniaturas, también tan asiáticas, también tan chinas, ¿no? Porque hay la influencia de la ruta de la seda, y con aquellas miniaturas, con las parejas debajo de algún árbol, y con las montañas de fondo sirviéndose vino, ¿no? Como si fuera un poema de Omar Khayyam o de Hafiz. Y bueno, era realmente un lugar maravilloso. Los hammams, recuerdo aquellos hammams no sé si eran Yazd, no recuerdo exactamente de dónde era, con aquellos vapores y aquellos hombres con aquellas barbas, y había como homoerotismo, ¿no? O sea, allá todos enjabonándose, y aguas, y venga, chof, parecía una película de esas de mi admirado Parajanov. Era realmente fascinante, pero mis amigos querían ir a la India, los hippies, la India. Bueno, entonces al día siguiente, muy pronto, los policías nos enviaron una especie de niñato que tenían por ahí, como un aprendiz, y dijo: venid, que el general, es que no me acuerdo qué cargo tenía, pero era alguien importante, era el jefe de la región, ¿no? Dice: está a punto de llegar y tenéis que estar ahí, porque si no dirá que qué es esto, que qué detención es esa, que estáis por ahí durmiendo libres, ¿no? Entonces, bueno, pues regresamos corriendo. Ellos se habían portado muy bien con nosotros, porque nos volvieron a encerrar. Hicimos un poco como la obra de teatro que habíamos dormido. Sobre todo nos dijeron: no digáis que habéis dormido fuera, porque nos las cargaríamos. Bueno, entonces cuando llegamos, el gerifalte nos interrogó también por separado y luego todos juntos. Y entonces venga a preguntarnos por unos tipos con los que coincidimos en Teherán. Y entonces ahí se descubrió todo el pastel.
Resulta que cuando íbamos a Teherán, nosotros como íbamos en plan hippie cutre, no, primero los hoteles en los que podíamos haber dormido no nos interesaban, no nos gustaban nada, eran como modernos, era como un anticlímax después de haber dormido por Turquía, en todas partes, al aire libre, y eso no nos queríamos meter en un hotel. Aparte que también eran caros. Y luego los que eran más de nuestro presupuesto, los más hipiosos, eran realmente cutres, y no. Y entonces pensamos, bueno, como faltaban bastantes horas aún para dormir, porque íbamos pronto, ya nos espabilaremos. Y entonces en el zoco, en el bazar, ahí le llaman bazar, se nos enrollaron un par de chicos jóvenes de allá. Y entonces dijeron, les explicamos lo que nos estaba pasando y dijeron, bueno, pues podíamos ir si queréis hay un camping en las afueras que van los hippies, y nosotros no sabíamos nada de este camping, y algunos extranjeros, y si queréis os acompañamos ahí. Lo que pasa es que nosotros queremos entrar en este camping, pero resulta que no dejan entrar a los iraníes. Es solo para extranjeros. Pero diremos que somos afganos. O sea, bueno, pues decid lo que queráis, vosotros venís con nosotros, pero porque ellos querían ligar, a ver si ligaban algunas extranjeras. Y entonces dijimos, bueno, venís con nosotros, pero nosotros nos montamos la vida, que si vosotros os buscáis la vida por ahí, ¿no? Porque tampoco eran amigos nuestros y tampoco no queríamos estar allá 2 o 3 días con esta gente que tampoco ni nos iba ni nos venía. Bueno, además teníamos el Land Rover cada vez peor, funcionaba fatal, y tuvimos, por suerte en Teherán había una casa Land Rover, que era la última que habría, porque en la India ya no habría ni nada, por lo tanto lo íbamos a una revisión. De repente aparecieron como unos hippies pijísimos con un Range Rover, que acababan de salir los Range Rover, entonces yo no había visto nunca ninguno, muy displicentes, creo que eran alemanes, ¿no? Nos miraron como por encima del hombro, y ellos iban con todos unos vestidos así como indios, así, pero nos encontraron cutres, es que casi prácticamente ni nos saludaron. Y luego el jefe de los mecánicos, que se hizo amigo nuestro, empezamos a hablar de la situación política, porque allá estaba el Shah en aquella época, y en España aún teníamos a Franco, y entonces en un momento dado, ¡pam!, se quita la ropa, bueno, el mono ese que llevan de trabajo, como era verano no llevaba nada debajo, y nos enseña la espalda llena de latigazos y de quemaduras de cigarrillos de la policía del Shah. Dijimos, hostia. Bueno, esto ha sido un inciso. Volviendo y al camping a estos chicos no se les ocurrió otra que decir que eran afganos. Vale. Bueno, nosotros los dejamos ahí, arreglamos el jeep y nos fuimos. Seguimos por el país, fuimos a Isfahán, que nos quedamos alucinados, fuimos a Persépolis, que en aquella época casi no habían turistas, estábamos solos, y fue realmente una maravilla ver aquello. He regresado luego a Irán y ahora todas las escaleras de Persépolis están protegidas con unas mamparas de un cristal gordo así, y antes no había nada de eso, es que te podías pasear por todas partes, era realmente una maravilla. Bueno, pues volviendo al interrogatorio, cuando empezaron a atar cabos, y dijeron, claro, dices que ustedes estaban con 2 afganos y fue el golpe de Estado en Afganistán cuando echaron el rey aquella misma noche. Y estos afganos no están identificados, no sabemos quién eran. Y entonces cuando yo les dije, sí, son unos que hicieron ver que eran afganos para poder entrar como extranjeros en el camping. Y entonces el general atacó y dijo, claro, dice, por esto a nosotros nos ha llegado, esto para deciros lo policial que era aquel país, o sea, todas las fronteras había llegado, que había unos españoles con un Land Rover que habían tenido contactos con 2 afganos no identificados, que eran estos niñatos que querían ligar extranjeras. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, nos pidieron perdón, nos devolvieron absolutamente todo y nos acompañaron hasta la frontera, que estaba muy cerca. Y entonces me dijeron, ¿qué piensas tú de nuestro país? ¿Qué piensas de Irán? ¿Te ha gustado? Y tal. Y entonces yo les dije, esto ya es
a esto es Irán, ¿verdad? Entonces había como una raya, y dije, y esto ya es la tierra de nadie. Dije, yo aquí, ustedes no me pueden detener, ¿verdad? Ya está, ya estamos libres, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces les voy a decir lo que pienso de Irán, que es, al igual que mi país, una dictadura, es un estado fascista, nosotros somos totalmente inocentes, nos han tachado de todo eso, y no es cierto, y lo siento mucho, pero no tengo más remedio que decirles esto. Ahora, también tengo que decir que se han portado muy educadamente con nosotros, que si, claro, si habían estas órdenes desde arriba, que había que detener a esos españoles que habían tenido contactos con estos espías, pues claro que lo comprendo y que ustedes personalmente nos han tratado muy bien y no tenemos nada en contra de ustedes. Ahora, el país, al igual que el nuestro, es un horror. Y entonces se quedaron así, como de pasta de boniato, pero dicen unas sonrisitas, pero ya nosotros ya nos fuimos. Bueno, entonces aquí empieza otra aventura, porque nosotros al ver el mapa, además ellos nos dijeron, ya saben dónde se meten a ustedes. No, sí, 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 nosotros vamos a la India. Bueno, pero es duro donde se van a meter ahora este país, ¿eh? Van a ver. Y nosotros no sabíamos nada. Al ver una carreterita, claro, nadie nos había indicado nada. Pues bueno, resulta que era el Baluchistán que estaba en pie contra el gobierno. Entonces todo estaba, primero en un país, entramos ya poco a poco, empezamos a ascender y había toda una serie de cordilleras y más cordilleras y más cordilleras y más. Se alargaba todo hasta el infinito, cada vez más altas. Al final estaban como nevadas al final de todo. La vegetación, bueno, es que ya no había vegetación en Irán, ya casi aún desapareció más. De vez en cuando había como algunos ríos que bajaban con furia, porque supongo que debía ser la época del deshielo, y empezaron a aparecer los baluchis armados con Kalashnikov. Eran unos tíos impresionantes, altísimos, guapísimos, con unas barbas, unas cejas así, unos ojazos que te cagas, y iban con turbante, y luego esas camisas que llevan muy largas encima de unos pantalones como bombachos, y con el Kalashnikov, y luego todas las balas puestas así, bueno, las balas, las recargas, y todo puesto así, como en bandolera, es decir, parecían bandidos. Y nosotros pensábamos, ¿dónde nos hemos metido? Y entonces miraban, a veces paraban, miraban así como dentro del coche, nos dejaban pasar y tal. Luego, a todas estas, claro, generalmente por Asia, en las carreteras, de vez en cuando hay como una especie de cubículo de adobe donde hacen tés y tal. Entramos en uno de estos y había todos estos hombres ahí, con estas unas miradas así como... Y tampoco eran hostiles, eran más como de... no eran hostiles para nada, eran como de sorpresa, eran de sorpresa. Incluso había como una cierta sexualidad también ahí, escondida, porque estos mundos tan machos, tan patriarcales, que las mujeres no son accesibles, son dos mundos separados, pues entonces mira como las cárceles, como los seminarios, pues cada uno se lo monta como puede, ¿no? Pero nosotros éramos unos benditos, o sea, estábamos todos los amigos eran héteros, menos Carlos y yo, que no lo éramos, pero tampoco nos habíamos aún desmelenado, aún no, estábamos como muy reprimidos, con mucha inseguridad, con un poco de mal rollo, y aún no. Bueno, pues entonces en una de estas... Bueno, estuvimos ahí tomando un té con esta gente mirándonos. Había uno que parecía como más simpático. Entonces nosotros volvimos al Land Rover y de repente al dar la curva, él había como saltado por como unas rocas o algo, ¡pam!, en medio de la carretera con el Kalashnikov. Y claro, nosotros paramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Correr y que nos dispara? Pues no. Entonces paramos, tipo, si yo le dejé subir antes. Yo estaba conduciendo en aquel momento, entonces dije, bueno, pongámoslo aquí a mi lado y tú, Chefoto, ponte también al lado, porque me da un poco de mal rollo esto. Y entonces, bueno, casi no nos dijo nada porque no teníamos un idioma común en el que entendernos. Continuamos bastantes kilómetros. Nosotros de vez en cuando yo miraba por retrovisor, el otro, Paco, me decía, hostia, ¿qué va a pasar aquí? Estamos un poco acojonados, o mucho. Y de repente, en la carretera, que cada vez era peor, llegamos a un desvío con una pista y dice, por aquí.
y nos metimos en este desvío. Venga, pam, pam, siguiendo como un riachuelo, había unos chopos. Al cabo de un rato empezaron a aparecer árboles frutales, albaricoques y un poco de huertos. Y al cabo de una hora o algo así, llegamos a un pueblo muy bonito. Me recordaba al antiguo Sumer. Bueno, me recordaba porque me lo imagino, claro. Era un pueblo de adobe muy sencillo y en los techos había pimientos y cosas puestas a secar. Y era muy bonito, muy bonito. Y aparcamos ahí, dijeron, dejar el coche aquí. Entonces pensé, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces salieron niños y niños y niños, salieron chiquillería por todas partes, unas mujeres guapísimas, destapadas, les veíamos la cara, bueno, iban como con un pañuelo, claro, pero con unos ojos, o sea, eran la contrapartida de ellos, es decir, si aquellos hombres eran tan guapos, imaginaros las mujeres también con unos ojazos de almendra, bueno, increíbles. Y estuvimos ahí esperando y llegó en un corcel el jefe, el patriarca de toda esa gente, que ya era un tío, bueno, guapísimo, 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 mayor, muy guapo, súper elegante. Entonces nos dijo bienvenido, asalamu alaikum y todas estas cosas de rigor, y nos hizo pasar a uno de estos cubículos de adobe, donde está el majlis, donde está o el marqués, también le llaman. Es como una habitación para invitados, ¿no? Y ahí hay todo de colchonetas y cojines en la pared. Y llegamos allá, vinieron unos chicos, como una especie de febos, con unas palanganas como de plata y jarras para el agua. Nos lavaron las manos con agua de rosas, con no sé qué, no sé cuántos. Trajeron té y luego trajeron una comida increíble. Habían matado no sé si era un cordero, y en aquella época aún comía carne. Trajeron un cordero que es súper suave, meloso, arroz, viandas, yo qué sé. Y luego empezamos a intentar hablar. Había uno de la familia que medio chapurreaba el inglés, porque finalmente el inglés es idioma oficial en Pakistán, o uno de los idiomas oficiales. Entonces, chapurreando, pues estuvimos hablando, ellos dijeron que eran baluchis, que no se sentían pakistaníes, que estaban en contra del gobierno, que querían tener un país para ellos, que se sentían más afganos incluso que pakistaníes y que luchaban por su país, ¿no? Luego, no sé, estas guerrillas se han ido difuminando, no sé cómo ha acabado la cosa. Bueno, total, que era muy divertido porque mientras nosotros hablábamos, por las ventanas estaba todo lleno de niños que no podías ver el exterior de tantas cabezas de niño, como con los cuentos esos de Tintín. Y bueno, la noche fue pasando, bebíamos té, evidentemente alcohol, por supuesto, y hubo un momento que nos dijeron, bueno, ya podéis salir. Y dijimos, bueno, a ver, ahora nos echan, o ¿qué ha pasado después de esta hospitalidad? Bueno, habían montado unas camas, que son estas camas, ahora no recuerdo el nombre, que son estas camas que hay en la India, también en el Sudán, que son como una estructura muy liviana de madera, con cuerdas, chaca, 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 y luego ponen unas colchonetas hechas de lana y así, y entonces nos pusieron una cama para cada uno, con una mesita de noche en la que habían frutas, agua y no sé qué más por si nos entraba hambre por la noche. Y también como una manta cada uno por si teníamos un poco de frío y un almohadón. O sea, una cosa alucinante. Y al día siguiente, ya cuando nos despertamos, nos trajeron té, no sé qué. Resulta que nos habían dejado dormir. Los hombres habían ido, muchos con sus kalashnikovs, no sé qué habían ido a hacer, a vigilar las carreteras, a detener, o quizás a veces robaban a los camiones y así. Y se había quedado nuestro hombre, el que nos había llevado hasta ahí, y nos dijo, a través del otro que hablaba un poco de inglés, que aún que se había quedado, nos dijo, mira, ha dicho Sheikh, no me acuerdo el nombre, o sea, el jefe, el patriarca, que os acompañe hasta Quetta. Quetta era la capital regional, que allá ya estaba en poder de Pakistán, o sea, los guerrillos no estaban dentro de Quetta, pero nos iba a acompañar hasta el lugar donde empezaba ya a actuar el gobierno de Pakistán, ¿no? Donde tenía ya... Y dice, porque así no os ocurrirá nada, porque si nuestros hombres os detuvieran por el camino,
pues como estáis acompañados por uno de los nuestros, no os ocurrirá nada, ni os robarán, ni en el coche, ni nada de nada de nada. Y bueno, nosotros dimos las gracias, asalamu aleikum, nos despedimos de la gente, de los que quedaban, de los niños y así. Y de repente vimos que estaba todo el coche lleno de melones y sandías. Nos habían llenado el coche de melones y sandías para que los tuviéramos durante bueno, para que los fuéramos comiendo durante el tiempo que duraran, ¿no? Y bueno, y fue este encuentro con los guerrilleros fue maravilloso, ¿eh? Y bueno, ya ha vuelto, ya ha acabado el momento, y este sherezado, bueno, no quiero que se alarguen tanto los vídeos, por lo tanto, creo que le pongo fin, ¿eh?